En la anterior clase estuvimos viendo acerca, estas fueron presenciales, vimos acerca de teoría general del sistema. Bien, eso es tema principal que va a entrar este, en la revisión que se viene. A ver, ratito. Bien, así que eso lo tenemos en cuenta. Bien, otra parte que va a ser muy importante va a ser dos cuestiones, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. UML, bien, y puts, bien. UML y puts son los dos grandes elementos que vamos a tener en todo en lo que lleva el resto del módulo. Bien. Ahora, vamos a empezar. ¿Qué vendría a ser, qué vendría a ser UML? Bueno, ya estábamos explicando unos previos la clase pasada acerca de qué es UML y más o menos vendría a ser de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos, bueno, vamos a ver, imaginemos que tenemos un lenguaje, en este caso el español, ¿no? Un lenguaje no de programación, sino un lenguaje para hablar. Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros en Bolivia hablamos español, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si por X o Y motivo quisieras hablar con otra persona de otro lado? ¿Sí? Lo estoy grabando yo. Bien. Tendría que haber alguna forma de que nos comuniquemos, ¿verdad? Tendría que haber algún traductor, hay un ente traductor. ¿Bueno? Y de eso se trata UML. UML es una herramienta, bueno, en realidad sería un conjunto de modelos, bien, sería un conjunto de modelos que están hechos para que se comuniquen diferentes programadores. ¿Ven? Y es que tenemos que tener en cuenta algo. Cada programador es un mundo aparte, cada persona es un mundo aparte, ¿verdad? Lo que yo pueda entender, lo entiende de otra forma la otra persona. Bien. Por ejemplo, desde el mismo lenguaje de programación, yo puedo estar pensando en C Sharp y la otra persona puede estar pensando en Python o en PHP, etcétera. Cada uno tiene su conocimiento. Entonces, si yo te dijera, tenés que hacerme un controlador en PHP para que puedas, que tenga este nombre y que albergue todas las funciones dentro de la ruta. Una persona que está programando tal vez en Ruby o en .NET va a decir, ¿qué es eso? No sé de controlador, no sé qué me estás hablando. ¿Ve? Entonces, para eso se creó el UML. El UML es lenguaje, lenguaje de modelado unificado, ¿no? O universal, que quiere decir que es un conjunto de modelos, ¿bien? Que un grupo de programadores ya tuvo en consenso qué iba a significar. Bien, de manera que si yo le digo, te hago un modelito, una tabla, digamos, ¿ya? Por ejemplo, hablemos de algo básico, ¿no? Yo quiero hacer una tabla de datos, ¿ya? Y yo le digo, haceme esta tabla de datos. Para mí, yo lo puedo hacer con PHP, con Laravel, y lo puedo hacer porque es una tabla. Una persona que está con .NET también lo va a poder hacer, ¿no? Todo el mundo reconoce ese modelo. Ya solamente que me dice, hace una tabla, yo la hago, sea el lenguaje en el que sea. Ya no le tengo que decir, no, sabes qué, haceme o sea, como un data table que tenga estas cosas. Tal vez otra persona no entienda que es un data table. ¿Bien? Entonces, preferible es mandarle un modelo que te diga qué es lo que tiene que hacer. Bien. Entonces, es un conjunto de modelos. Esto no es un lenguaje, no es lenguaje. Bueno, perdón, no es un framework, no es un marco de trabajo.
Bien, se podría decir que sería como simplemente un conjunto de elementos que me ayudan a poder comunicarme. Ya no es un marco de trabajo. Creo que la principal problemática que al menos yo tenía cuando estaba en, en esa materia, en sistema de información uno, era que no, no conectaba, decía UML, PUTS, no es lo mismo, es diferente. En UML es un conjunto de modelos, que vamos a ver que son modelos, que me dan información acerca de algo. Nada más. Yo te puedo pasar un modelo indiferentemente porque me da la gana y puedes entenderlo. Y no necesariamente tenemos que estar haciendo un proyecto o algo específico. Bien, bueno, un pequeño problema lo hice sobre... Bien, entonces tenemos UML. Bien, modelos. Ahora, ¿qué vendría a ser PUTS? PUTS, como, bueno, sus siglas dicen, es el proceso unificado de desarrollo de software. Bien, proceso unificado de desarrollo de software. Esto vendría a ser un framework, un marco de trabajo. Bien, entonces PUT es un marco de trabajo del tipo robusto, extenso, bien, es flexible, robusto, extenso, flexible, bien, todo eso son las características de PUT. Pero ¿qué es realmente PUT? Bien, es un marco de trabajo, quiere decir es un montón de reglas y normas de cómo debería ser un proyecto. ¿Bien? Por ejemplo, aquí tengo un documento que relata el PUTS, aquí. Bien, mientras abriendo. Bueno, entonces PUTS vendría a ser todo esto, ¿no? Eh, ¿Para qué me sirve? Para que yo tenga una estructura base. ¿Ya? En todo caso, ¿cuándo yo tengo que usar PUTS? Y esa es una de las preguntas recurrentes que viene. ¿Cuándo? Bien. Cuando un proyecto es grande. ¿Ya? POTS es como al ser un sistema, un marco de trabajo bastante robusto, o sea que tiene varios elementos, ¿bien? Se usa para poder crear proyectos extensos. ¿Por qué? Porque así hemos visto, bueno, esto se me pasó explicarlo, cuando nosotros estamos programando, bueno, empezamos programación uno, programación 2, nosotros hacemos cosas sencillitas, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 2? Hacer una serie, etcétera. Bien, hasta ese punto eso es lo que hacemos y no se necesita mucha más problemática. A ver qué dice. No se necesita más problemática. Ahí dice, ¿cuál es la diferencia entre marco trabajo? Ahorita lo voy a explicar. Bueno, nosotros cuando estamos trabajando
haciendo cosas solos, etcétera, no vamos a tener un problema. Pero de aquí hacemos un salto grande, exponencial. Pasamos a hacer series y todas esas cosas a hacer sistemas de información. Yo creo que esa es la parte más chocante de todo, ¿no? O sea, el semestre pasado estábamos haciendo series y ahora nos pide hacer un sistema de información que me ayude a gestionar una empresa, digamos. Entonces es bastante chocante. Bien, y como es un proyecto grande, se necesita de algo que en un principio no teníamos, que era trabajo en equipo. Bien, ahora van a estar trabajando con muchas personas y es por eso que se les exige o se les pide que eh, ustedes hagan grupos, ¿bien? Porque eso mismo, van a trabajar en conjunto con varias personas. El problema es que trabajar con varias personas también tiene su inconveniente y es que cada uno va a querer hacer por su lado, no van a saber cómo, cómo comunicarse bien y eso vienen a ser los primeros problemas, ¿no? De cuando hagamos este tipo de actividades, ¿ya? Que vamos a tener varias personas y hay que ponernos de acuerdo. Y para eso sirve todo esto, el UML, para poder comunicarte entre las diferentes personas y bueno, PUTS es como hacer un trabajo en conjunto. Bien, aquí me dice cuál es la diferencia entre metodología y marco de trabajo. Ya, vamos a poner esto. ¿Cuál es la diferencia entre metodología y marco de trabajo? Es sencillo. ¿Ya? Un marco de trabajo, ¿bien? Un marco de trabajo es como su nombre lo dice, un marco, ¿ya? Yo me tengo que guiar en torno a esas disposiciones. A mí me dicen, tu marco de trabajo tiene que tener este punto, este punto, este punto, este punto, y lo tiene que tener, ¿bien? Serían, tendrían que ser, bueno, son aspectos que más, menos flexibles, menos permisivos, ¿bien? Bien. Y bueno, ese sería un marco de trabajo, algo rígido. Ya yo tengo que regirme bajo estas normas. PUTS es un marco de trabajo, un framework. ¿Bien? Porque te dicen, miren, aquí tenemos el proyecto. Estos puntos tiene que tener, ¿no? Tiene que tener sobre todo eh, implementación, diseño, análisis, captura de requisitos. Tiene que tener eso. Y dentro de cada uno de esos elementos me lo vas a tener que explicar. Bien, si bien tampoco es que sea demasiado rígido porque te dan herramientas para poder ser un poquito más flexible, son normas que tenemos que seguir. Bien, son que deberíamos seguir para hacer un buen trabajo. Bien, una metodología, sin embargo, es un conjunto de conocimientos realmente. Bien, entonces un montón de personas se reunió y dijo, bueno, yo veo que la mejor forma de hacer esto es de esta manera. Y todo el mundo dice, sí, 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 entonces hagámoslo de esta manera, lo podemos hacer de esta manera. Bien, es más flexible. Bien, por eso hay las que son más conocidas dentro del grupo de metodologías son las metodologías ágiles. Son flexibles, ¿bien? No te dicen exactamente qué tenés que poner, como por ejemplo en el caso de la metodología, aquí en PUTS te dice, tiene que tener captura de requisitos, análisis, diseño e implementación. Bien, y tiene que hacerse de esta manera, tenés que mostrarlo de esta manera, haciendo esto, y tenés que demostrarme tal cosa y esto. Bien, eso es marco de trabajo. En cambio, una metodología te dice, bueno, mira, más o menos este es el trabajo que tenemos que hacer. Bien, y bueno, si te estás arraigando, si estás haciendo esta metodología, porque también de cierta manera vas a seguir algunos lineamientos, ¿no? Pero te dice algo así como, bueno, así hacemos las cosas nosotros, mira, y después aquí tengo unas cuantas herramientas que puedes utilizar, utilizarlas como querrás. Y entonces ya depende de uno qué es lo que hace, ¿no ves? Entonces es mucho más flexible. Bueno, me gusta la parte del marco del trabajo porque determina, es más lineal, es más recto. ¿Bien? Yo determino algo y así es.
Bien, normalmente lo lleva un PM, ¿no? Un Product Manager, ya que es la persona encargada de verificar el avance de todo el proyecto. En cambio, cuando hablamos de metodología, en realidad estamos hablando de un trabajo en conjunto. Todos tienen que poner de su parte, si no, se cae el proyecto. Bien, ahí estamos la metodología. Si, por ejemplo, en PUTS alguien falla su trabajo, y eso es lo que le decía, flexible también, que tienen, son más flexibles en cuanto a cómo trabajar. Si alguien se cae en algo, no hace algo, no hay problema. eh, Alguien lo puede suplir. ¿Por qué? Porque ya están los estándares. ¿No es? Si una persona renuncia, no importa. Viene otra persona y dice, esto es lo que tenés que hacer y ya está. Bien, pero sin embargo, en una metodología, como depende ya de cada uno, si es flexible en el sentido que te deja hacer lo que te da la gana en tu trabajo. Bien, pero el problema viene a ser que si uno se cae, por ejemplo, imagínate que renuncia a alguien, eh, no se sabe mucho qué lineamiento tener, porque cada uno hace lo que lo que en ese entonces uno decide. Bien, y así son las metodologías ágiles. Por ejemplo, Scrum, la metodología Scrum se la va a llevar en Sistema de Información 2, que es un trabajo mucho más rápido. En este caso, PUTS es robusto, tiene muchas cosas, de manera que de cierta manera también tiene su parte buena, porque explica de manera muy minuciosa cada uno de los elementos. Lo interesante es que cuando nosotros hacemos PUTS, bien, le explicamos a los programadores cómo tienen que hacer y qué tienen que hacer. Básicamente, eh, si una persona que sabe, digamos, de leer proyectos, le dan un proyecto en PUTS, no tiene ni que pensar los nombres. Aquí están los nombres de los controladores, los nombres de las funcionalidades, todo está aquí. Entonces, mire, por ejemplo, aquí tenemos, tiene que hacer esto es una funcionalidad, un flujo, tiene que hacer esta otra cosa, no tiene que inventarse nada. Bien, claro que la respuesta a cómo hacerlo lo hace él, pero tiene que seguir estos pasos. Bien, en cambio, si hablamos nosotros de una metodología, simplemente te dice, bueno, necesito un login, ¿quién lo quiere hacer? Yo lo hago, perfecto, a ver, a tu manera. ¿No? Entonces, necesita más trabajo en equipo. Aquí te dan esto y una persona que sabe va a poder programar sin tener que hablarte. Y ese es el punto. Vos como un manager o un ingeniero encargado de un proyecto, no vas a estar ahí explicándole a cada persona cada cosa, ¿verdad? Es contraproducente. Que a uno llegue tarde o que se lo olvide, entonces no le vas a estar hablando a cada rato a ver si entendió. Para ello se le da el proyecto, ya la documentación, y la persona que sepa tiene que saber leer e interpretar a su manera lo que tiene que hacer. Bien, entonces es así. Puts. Puts, entonces vamos a seguir hablando de esto. Un marco de trabajo que se especializa en proyectos grandes. Bien, tiene muchos diferentes tipos de organizaciones, niveles, aptitudes, etcétera. Bien. Y aquí hay una pequeña cosa que siempre viene en los exámenes, así que tenerlo en cuenta. Bien. ¿Cuáles son los aspectos que definen PUTS? ¿Cuáles son las características principales del proceso unificado de desarrollo de software? Uno es que es dirigido por caso de uso. Dirigido por caso de uso. Bien, ahorita vamos a ver qué significa eso. Centrado en arquitectura. Bien. Y el tercer punto es iterativo e incremental. Bien. Eh, Dirigido en casos de uso, ¿ya? Y es que cuando nosotros vayamos, esto es como preámbulo, ¿no?
cuando vayamos a ver un proyecto, mejor, eso está más bonito. Cuando nosotros vayamos a hacer un proyecto, bien, van a notar que todos los requisitos que vayamos a tener desembocan al final en lo que le denomina casos de uso. Los casos de uso eh, se podrían decir que son una especie de funcionalidades generales que va a tener tu proyecto. Bien, por ejemplo, ¿qué quiero que haga? Que gestione productos, que gestione categorías, que registre los clientes, que visualicen los productos. Bien, entonces son casos generales que pueden tener múltiples tareas cada uno. Bien, pero vamos a quedar con eso, que son una división de las funcionalidades. Habíamos hablado que cuando empezamos a programar y se van haciendo cada vez las cosas más complicadas, un problema grande hay que dividirlo en problemas más pequeños. Bueno, estos son pequeños problemas en los que se divide mi problema grande. Problema grande podría ser desarrollar en este caso, ¿no? Un proyecto de comercio electrónico para una empresa X. Entonces, eso es muy grande. Entonces lo voy a dividir en pequeñas partes. Una parte me gestiona el producto, otra la categoría, otro los reportes, otro los clientes y así sucesivamente. Bien, teóricamente, cada caso de uso debería trabajar sobre una tabla diferente de la base de datos. Quiere decir que si yo tengo una perdón, una base de datos de 30 tablas, debería tener aproximadamente 30 casos de uso. Bien, aproximadamente porque no siempre se va a dar, pero es un buen indicio. Bien, entonces, cada caso de uso hace gestión de algún tipo de tabla, de alguna manera. Bien, a ver, ¿qué más era? Ah, ya. Centrado en arquitectura. ¿Por qué es eso? Porque utiliza múltiples artefactos para poder mostrar cómo va a ser el sistema en sí. Y para eso se ayuda de UML. Como ya había comentado, UML es como un lenguaje, simplemente son un montón de modelos que a mí me dicen qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un modelo, ¿ya? Este es el diagrama de colaboración del caso de uso 4. Bien, yo como persona puedo leer esto y saber de qué se trata, ¿no? Entonces, PUTS se hace ayuda de estos diagramas para poder mostrarle al interesado cómo va a ir funcionando. Eso es la arquitectura, ¿no? Se va basando en cómo va funcionando de manera estructural. Mire, y para eso se usan hartos tipos de diagramas. Ya tenemos de colaboración, tenemos de arquitectura, tenemos de diseño físico, de base de datos, de un montón ahí. Ya van a tener diagramas para dar y regalar. Ya aquí tenemos otro tipo. Bien, y todo lo muestra por diagrama, ¿no? Que muestra la forma, la arquitectura, el esqueleto. Y él no te dice, oye, haceme algo bonito, como hacémelo más o menos así. No, te dice, ves esto, lo quiero así. Esta estructura va a tener. Se dan cuenta que incluso tiene los nombres. Por ejemplo, si ya saben un poquito del árabe o ya han visto los videos que se ha presentado la clase anterior, hablamos bastante de los controladores, los modelos y las vistas, ¿no? En Laravel, fíjense, hasta allá le da el nombre que va a tener. Miren, aquí tenemos el controlador usuario, el modelo usuario, el modelo, bueno, esta es la vista, modificar, registro, login, estas son las rutas que va a tener para poder conectarse a una vista en específico. Bien, entonces ya desde ahí ya me va diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y te dice, bueno, esta funcionalidad te va a permitir hacer login, hacer sign up y, o sea, crear cuenta y editar un cliente. O sea, editar tu propia información. Bien, ven cómo ya del inicio está especificando. Mira, primero va a ir por acá, después va a obtener los datos de usuario, los va a devolver, va a hacer este, lo va a mandar a modificar y los va a editar de nuevo. ¿Ve? Ya te está dando el caminito que va a tener los datos hasta llegar al final. Bien. Y finalmente tenemos que ir iterativo e incremental porque puts
tiene varios tipos de, digo, varias entregas. Bien, en cada una de las entregas va haciendo algo que su sistema no hacía antes. A ver, me explico. A comparación de muchos otros tipos de marco de trabajo, aquí cada vez que termino una iteración, por si acaso, una iteración es cuando pasa por todos los flujos hasta el final, termina y vuelve a iniciar. ¿Por qué se da esto? Porque crea, hace todos los trabajos, la parte del proyecto que corresponde a esa sección, o sea, una pequeña iteración. Cuando termina, ya tenemos un producto final, un producto funcional. Bien, ya tenemos nosotros un producto funcional. Obviamente no va a ser todo, pero va a ser para lo que en esa iteración tenía que hacer. Bien, por ejemplo, si nosotros hablamos de, ya, si nosotros hablamos de casos de uso, bien, yo digo que, por ejemplo, en mi primera iteración tengo que tener un login y que me mande a la parte principal y también que me genere la base de datos, ¿ya? Entonces, cuando termina la iteración, ya tengo que haber terminado eso. Y si se dan cuenta, el login va a funcionar. Entonces tenemos un prototipo funcional que ya funciona y hace algo. ¿Ya? Esto es muy importante porque, por ejemplo, si tenemos algún cliente que quiera constantemente ver cómo está su proyecto, entonces sí le podemos ir mostrando algo que pueda palpar. ¿Ya? Otras metodologías, por ejemplo, la cascada, se dedican a hacer algo a full y después al siguiente, y hasta el final no tienen un prototipo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no van haciendo algo funcional, sino estructuralmente. Primero los huesos, después la carne y después la piel. En cambio aquí vamos haciendo primero el brazo completo, después el cuerpo, después la cabeza, después las piernas y cada vez va haciendo mejores cosas. Bien, si nos bota el Zoom, ya porque por el tiempo, vamos a esperar unos 10 minutos porque eso es lo que me exige Zoom, 10 minutos de cooldown y les paso después otro link, ¿ya? Para que no haya problema. Bueno, eh, entonces eso. Bien, vamos a hablar un poquito más de UML, ¿ya? De los conceptos básicos de UML. Bien, UML, como habíamos dicho, tiene un conjunto de modelos, ¿ya? Ahora la pregunta vendría a ser, ¿qué es un modelo dentro de computación? Bien. Eh, un modelo dentro de lo que es programación se le considera a un elemento abstracto, ¿bien? Que representa una información. En español, Eric, me dicen, bueno, se podría decir que es como un dibujo base, perdón, la base, perdón, de un dibujo es diferente, ¿ya? Que puede mostrar algo, que muestra o representa algo. Bien, por ejemplo, si a mí me dicen, esto va más o menos así, ¿ya? Entonces, este es un modelo. Entonces, vos lo tenés que trabajar bajo esta, así más o menos son.
bajo estos lineamientos. O sea, tu dibujo tiene que tener estos lineamientos. Bien. Y de hecho te muestra modelo de base de datos, modelo de diagrama de comunicación, etcétera. Entonces, un elemento abstracto que representa alguna información. Bien. Es como que las instrucciones para que nosotros hagamos un diagrama. Eso sería lo más sencillo. Instrucciones de cómo hacer un diagrama. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿de qué se conforma UML? O sea, bloques, se me fue, los bloques básicos de UML. ¿Ya? Tenemos primero elementos, relaciones y diagramas. Bien. Estos son los bloques básicos de UML. Elementos son todos aquellas partecitas, ¿no? Los redonditos, las tarjetitas, cualquier cosa que tenga los modelos de UML. Bien. Las relaciones son cómo se conectan estos elementos. Bien. Cómo se conectan estos elementos para formar algo más complejo. Y los diagramas, ¿bien?, son el conjunto de elementos y relaciones, ¿bien?, que representa información. Bien. Entonces, esos son los tres bloques básicos. Los elementos, ¿ya?, que representan algo en específico, pueden representar una parte del software, puede representar alguna persona, algún componente, etcétera. Cualquier cosa, ¿bien?, que tenga su representación dentro del software. Las relaciones son cómo se conectan estos elementos y los diagramas son el conjunto de elementos y relaciones que me muestran algo en específico. ¿Ya? Bien. Otra cosa más que haya de UML. mm, ya, lo último. ¿Cuál es la visión de UML? ¿Cuál es el objetivo real? ¿No? En realidad esto es para visualizar, especificar. Vamos a escribir mejor aquí esto. UML en sí sirve, para visualizar, especificar, bien, construir y documentar. Bien, para eso sirve UML. Para visualizar, especificar, construir y documentar, bien, los artefactos dentro del sistema, dentro del documento. Bien. Visualiza, podemos ver los elementos. Bien. Especifica, me dice qué tipo de elemento es, qué tipo de relación tiene, construye, ya, genera la base de cómo vamos a programarlo y documenta, sirve para mostrar en la documentación cómo va a servir nuestro sistema. Bien, bueno, eso sería más que todo lo que es UML, más que los tipos de diagramas, pero eso lo vamos a llevar junto con PUTS. Bien.
Bueno, yo lo voy a pausar aquí. Tenemos unos 10 minutos de descanso y volvemos. Yo les puedo pasar el link. ¿Listo? No se pierdan. Bien, vamos a volver. Nos habíamos quedado entonces con UML. Bien, esa es la parte del lenguaje de modelado. Bien, ahora, lo que sigue para esta parte es estudiar sobre el proceso unificado, bien, y también estudiar acerca de el modelo de negocio. Bien, vamos a ver el tema del modelo de negocio de forma inicial. Bueno, ¿qué es el modelo de negocio? El modelo de negocio es la parte donde nosotros tratamos de explicar cómo funciona el lugar donde estamos nosotros sacando la información y qué problemas tiene. ¿Bien? En teoría, ah, escuche, ya, bueno, ahí está, no se escucha, sí. Ya, bueno, les comentaba, perdón, ya hemos hablado acerca del lenguaje de modelado, UML. Bien. Sería bueno que saquen algunos cuantos, existen algunos cuantos elementos más, algunos significados más, digamos, unas palabritas más. Por ejemplo, un artefacto, ¿no? ¿Qué es un artefacto? Es cualquier información creada, producida o cambiada o utilizada para hacer, bueno, para hacer algún desarrollo de software. Un esbozo sería una idea o un plan general, ¿bien? Para poder hacer algún elemento que sea referente a la visión que tenemos sobre el proyecto. ¿Bien? Entonces, son dos palabritas que también tenemos que tomar en cuenta. Anótenla, artefacto y esbozo. Bien, a veces vienen preguntas específicas de alguna palabra, del significado. Por ejemplo, puede venir esbozo, artefacto, puede venir qué es un modelo, qué es UML, o sea, cuál es el significado exacto de UML, qué es un diagrama, qué es una relación, qué es un elemento. Entonces, estas cositas que hemos ido explicando pueden venir como una pregunta específica dentro de- de- de su prueba. Bien, bueno, y vamos a seguir entonces diciendo que dentro de esta primera parte son cuatro elementos los que vienen. Primero viene eh, teoría general del sistema, que es lo que vimos en la anterior clase. Viene UML, que es lo que estamos viendo, bueno, acabamos de ver. Viene también el modelo de negocio y el inicio de PUTS. Bien, PUTS es bastante grande, así que va a entrar para el primer y el segundo examen. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema de modelo de negocio. Bien, ¿qué es un modelo de negocio? Es la manera en la que nosotros explicamos o tratamos de demostrar que nuestro sistema, nuestra solución, arregla algún problema. Y es que en teoría, bajo los lineamientos reales, ¿bien? Para nosotros crear un proyecto, tiene que haber un problema. ¿Bien? Si no hay problema, entonces no debería haber solución, ¿ya? Porque en realidad el software se le considera una solución de software. Bien, entonces, dado el caso, tenemos que investigar acerca de qué es lo que vamos a solucionar. ¿Ya? Y para eso se hace el modelo de negocio, donde nosotros vamos al lugar, al lugar donde estamos, donde queremos desarrollar o un entorno en específico, ¿no? Por ejemplo, si no es, si mi software o mi sistema de información no es para una empresa en específico, sino para lo general, por ejemplo, eh, Uber, ¿no? No fue para una empresa, sino que hizo un estudio donde vio que había un problema con respecto a la forma en la que se paga y la irregularidad con los pagos, pero se dan cuenta, todos los programas, los, los proyectos grandes tratan de solucionar un problema.
¿Bien? Obviamente que para hacer eh, existen muchos problemas, por ejemplo, aquellos que son de una empresa y que se tienen que solucionar, aquellos que son una empresa, que son de una empresa y no se solucionan, sino que se mejoran, y algunos que crean nuevas soluciones a elementos, ¿no? Por ejemplo, Uber. Bien, para cada uno de ellos existe algo diferente, una forma de mostrar o demostrar la forma en la que trabaja y que está combatiendo. Bien, el tema de hacer un proyecto para sí mismo, se podría decir, ¿no? Como Uber, se les considera startups, ¿bien? Que son proyectos dedicados a algo en específico. Y eso se lo lleva en software 2. Bien, así que no hay problema con eso. Ahora, el tema de solución de mejora ya se lleva también en taller, ya es un curso más adelante. Lo que nosotros vamos a ver es que solucione algún problema de una empresa que ya existe. Bien, y para ello existen varios modelos y el que nosotros practicamos vendría a ser el modelo Ishikawa. Ishikawa es un modelo que hablamos que son los modelos son como que esbozos o aquí lo explicamos. Ya lo hice así, ¿no? Bueno, un modelo vendría a ser un esbozo que representa algo en específico, ¿no? Una clase de lineamientos para los cuales yo puedo demostrar una postura. En este caso, Ishikawa es conocido también como el modelo de espina de pescado. Ya vamos a ver por qué. Bueno, inicialmente, cuando nosotros hacemos el modelo de negocio por medio de Ishikawa, primero tenemos que listar los problemas que tiene la empresa, todos los que podamos encontrar. No importa si es un problema menor o no, hasta este momento no sabemos si es que el problema se puede solucionar mediante software. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si uno de los problemas es que que los perros vienen a orinar a la entrada? Es un problema que es un problema, pero tal vez en un futuro no se pueda solucionar mediante software. Bien, aquí estamos entonces todos los problemas que tiene la empresa que hemos encontrado. Esto normalmente se hace mediante charlar. Uno va a la empresa y suele charlar con el personal. Esto se lo conoce como levantamiento de información. Vas y preguntas qué problemas tienen, cómo van, etc. Aquí listamos todos los problemas que puedan tener las personas. En el punto 2 hacemos una depuración de problemas. Y es lo que le comentaba, no todos los problemas se van a poder solucionar mediante software. De hecho, hay muchos que no los vamos a poder solucionar. Y eso se le considera depurar. Aquellos problemas que no podemos solucionar mediante software, se los elimina porque no los vamos a estudiar. Aquí obviamente los listamos porque son todos los que nos dicen las personas. Pero no vamos a solucionar todo. De hecho, tenemos que elegir, ¿verdad? Bueno, una vez tenemos la lista de problemas que vamos a solucionar con nuestro software, necesitamos darle eh, un propietario a ese problema. ¿Quién es la persona afectada por ese problema? En este caso este es un sistema de información para un restaurante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, manejo ineficiente de insumos entrantes. El almacenero, ¿no? El del almacén es el que tiene este problema. Y asimismo vamos asignando un problema a al menos una persona. Cuando digo al menos es que tiene que haber uno que tenga el problema o varios. No puede haber un problema que no afecte a nadie, si no, no es un problema, ¿no? Puede afectar a todos, a uno, a dos, a cuatro, pero se los vamos asignando. Estas personas se empiezan a considerar actores dentro del flujo de trabajo. Bien, vamos a explicar más adelante qué es un flujo de trabajo. Pero un actor vendría a ser una persona que interviene activamente dentro de el negocio o el proyecto. Bien, en este caso, almacenero, mozo, cajero, chef, cocinero, gerente, todos participan de manera activa dentro del restaurante. Entonces, de alguna forma u otra, también van a interactuar con nuestro software, ¿no? Pero para ello necesitamos primero determinar a quién le pertenece el problema. Bueno, una vez tenemos los problemas
los problemas depurados y también los problemas determinados, quién es la persona que lo sufre, viene a ser un análisis del problema. ¿Ya? Un análisis de problema es encontrar la raíz de todos los problemas, ¿no? La raíz cuadrada. Eh, Quiere decir, hay muchas veces que un problema nace en base a otro problema diferente. Y un problema puede desembocar en varios problemas diferentes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de falta de personal, eso puede ser un problema, ¿no? Falta personal. ¿Y en qué puede desembocar? Que haya mala atención o que no se cumpla con todos los requisitos de comida que espera el restaurante, ¿no? Y eso a su vez también puede desembocar en otros más. Bien, se hace como una especie de árbol, vemos acá. Bueno, después venimos a hacer una estimación de los problemas. ¿Ya? Vendrían a ser como determinar eh, describir cómo vendría a ser el problema. ¿Ya? Describir el problema y determinar, ¿bien?, cuáles podrían ser sus posibles soluciones. ¿Ya? Pero más que todo una descripción de cada uno de los problemas. Y aquí es donde venimos. Punto 6, alternativa de cambio. Aquí ya nosotros le damos una solución a grandes rasgos a cada uno de los problemas. Ya vamos a decir bueno, el perro de la esquina se orina mucho en la puerta. Bueno, entonces un sistema de información que cada vez que se acerque el perro le tire agua, ¿no? Más o menos. Bien. Bueno, aquí viene la razón por la que se llama gráfico de pescado. Una vez teniendo en cuenta todos los problemas, tenemos que encontrar la raíz. Y para eso hicimos esto de aquí, ¿no? Encontramos este, uno de los problemas principales y este también. Entonces, en base a estos dos, podemos encontrar cuál es la raíz principal de todos los problemas. Y ahí es donde aparece el primer gráfico. Se le considera la columna del pescado. Y aquí viene la raíz de los problemas, ¿no? Ineficiencia en la gestión de insumos de almacén. Bien. Entonces, una vez encontramos la raíz del problema, vamos a describir por qué es el problema central, cuáles los problemas que ocasiona, qué dificultades hay, por qué sucede. Tenemos que estudiar a fondo esto. Bien. Después de eso, identificamos categorías principales dentro del problema principal. Ya en este caso yo lo separé por medio de áreas. Ya cada área va a tener algún problema. Ya lo mismo podría decirse, cada tipo de usuario podría tener un problema, todo dependiendo de la forma en la que ustedes lo están desarrollando. Bien, entonces aquí los explicamos ligeramente y después colocamos los problemas, bien, en la parte a donde pertenecen. Por ejemplo, en el área de almacén van a haber estos dos problemas. En el área de administración, estos problemas, le vamos dando orígenes a los problemas. ¿Ya? Por ejemplo, el problema 6, 10, 4, 2, 1, 3 se origina en el salón y esto genera una ineficiencia en la gestión de insumos. ¿Ya? Así va funcionando. Y este vendría a ser nuestro diagrama final, nuestro modelo final, que, bueno, se asemeja a un pescado, ¿no? A una espina de pescado. Bien. Y bueno, aquí hay una discusión del problema, etcétera. Bien. Ahora, por si acaso, esto hay que tomarle atención porque hay algunos ejercicios que vienen de esta manera. Voy a mostrarles algunos ejemplos de exámenes que tengo. No sé si es. Ya.
Bien, este es un modelo de examen, ya, desde hace 2 años. Bien, como verán, consta de dos partes. Una parte que es teórica y una de caso de estudio. Normalmente la teórica vale 40 o 60 y el caso de estudio el resto de la nota. ¿Ya? Entonces siempre es más fuerte el caso de estudio, a pesar de que sean 4, no es que sea 25 cada uno. Bien, aquí tenemos una serie de preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, en el libro Teoría General de Sistemas menciona el sistema total. ¿Cuáles son los pasos para definir sus etapas? Ya lo vimos, eran este, 9 partes, ¿no? Desde que iba las moléculas hasta la sociedad y la trascendencia. En UML describe el marco conceptual, ¿ya? Esto es framework, ¿no? Explique sus características. Ah, inputs dentro del ciclo de vida, los elementos que entregan, bueno, esto no hemos visto todavía, ¿bien? Esto es estudiar, ¿ya? Ya hemos pasado a auxiliatura. Sobre eso, de todos modos, igual les voy a pasar elementos para que puedan estudiar, preguntas tentativas que suelen haber, pero lo importante va a ser la pregunta 4. ¿Cómo van a hacer esta pregunta de caso de estudio? En el caso de estudio se les va a dar algún problema en específico y se les va a describir. Por ejemplo, en este caso, gestionar consultorio de médico que tiene diferentes especialidades para la atención de pacientes. Las actividades principales que tienen son gestionar citas médicas, que se registran en una agenda, que se lleva el control de cupo por cada médico, consulta, receta, análisis, historial clínico, se realizan de forma manual. El consultorio necesita desarrollar un sistema de información que permita automatizar sus actividades. Bien, entonces ustedes tienen que hacer un análisis rápido y ahí les va a pedir varias cosas. Bien, por ejemplo, les puede pedir realizar tal diagrama, tal lista, una tabla, etcétera. Pero también le puede pedir elementos relacionados con Ishikawa, por si acaso. Miren, por ejemplo, justamente aquí ven. Elaborar lista de problemas y análisis de problemas, Ishikawa. Bien, entonces vamos a tener que hacer un estudio rápido de ese caso de estudio. Bien, vamos a ver de nuevo cuáles son las partes de Ishikawa. Aquí está, modelo de negocio, ¿no? Listado de problemas, depuración de problemas, definir propietarios del problema, analizar el problema, estimación de problema, alternativa de cambio, gráfico Ishikawa, identificación de problema, etcétera, ¿no? Eh, cada uno de estos elementos, bien, van a tener que, bueno, dependiendo de lo que pida, por ejemplo, en este caso, el examen me ha pedido lista de problemas y análisis de problemas. Entonces tengo que hacer el 1 y el 4. Si nos vamos a ver cómo es, lista de problemas, los enumeramos y determinamos el problema y después análisis de problema. Hacemos esto gráfico. Bien. Yo sé que tal vez es un poquito tedioso, pero va a tener que aprenderse dos cosas. Y eso es lo que le comentaba el primer día de clase. Cuando nosotros vemos estos problemas, ¿ya? Ustedes necesitan aprender solamente dos cosas. Uno, el nombre. Bueno, en realidad serían tres cosas. ¿A qué parte del proyecto pertenece? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se ve? A ver, ¿qué le explico mejor con esto? Cada elemento del proyecto, ¿bien? Nosotros tenemos que tener sabido estas tres cosas. Bien, por ejemplo, si a mí me dicen elaborar
el análisis de problema Ishikawa, primero yo tengo que saber cómo se llama, que ya lo sé, me han dicho el análisis del problema, ¿no? ¿A qué parte del proyecto pertenece? Bueno, al modelo de negocio, ¿ya? Al modelo de Ishikawa. ¿Cómo se ve? Y ahí es lo importante, ¿no? ¿Cómo es qué es lo que yo tengo que hacer en esa parte, en esa partecita? Entonces, tengo que hacer esto, tengo que hacer un dibujo, cómo dibujarlo, bien. Es muy importante al menos saber cómo se llama y cómo se ve porque en todo caso la ingeniera le va a decir, necesito que me hagan un diagrama de, de secuencia, digamos. Entonces ustedes tienen que acordarse, diagrama de secuencia, cuál es, ya me acuerdo, y cómo se hace, cuáles son las representaciones de este, es así. Bien, esto lastimosamente hay que aprendérselo nomás. Bien, de todas formas, yo les tengo preparado aquí un resumen de todos los diagramas. Bien, a qué parte pertenece. ¿Ya? Por ejemplo, desde aquí hasta más abajo, todos pertenecen al flujo de trabajo, captura requisitos. Después de aquí para abajo, análisis. De aquí para abajo, diseño. De aquí para abajo, implementación. ¿Ya? Entonces, ya con esto sabido, tengo que saber el nombre del modelo. Este se llama identificación de actores y se ve de esta manera. Este se llama identificación de caso de uso. Se ve de esta manera. Y esto es lo que tienen que aprender por cada uno de los artefactos, ¿no? De los artefactos que se utilicen. Bien. En este caso, bueno, eso sí no tengo Ishikawa, tendría que aumentarlo. Ishikawa tiene también artefactos, ¿no? Por ejemplo, lista de problemas es todo este listado, tendría que ser una lista simple. Depuración de problemas, esta lista, sin los problemas que no puedo solucionar. Si me piden detallar los propietarios del sistema, tengo que hacer este cuadro. Bien. Y así sucesivamente. Ahora me dirán, Eric, es un poquito problemático, ¿no? Porque a veces estos análisis llevan tiempo y en el examen tenemos minutos. Y justamente eso es verdad. Si se dan cuenta, es un problema, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno de gestión de almacenes, que más adelante lo vamos a hacer, ¿ya? Y existe un almacén central, ya te está explicando el problema y lo tenemos que desarrollar. Imagínense desarrollar algo en 10 minutos, porque obviamente no van a meterle 40 minutos a solo esa pregunta, porque hay otras preguntas, ¿no? Entonces, y aquí yo les digo la primera recomendación y les vuelvo a recalcar lo que tienen que aprender. Tienen que aprender estas tres cosas. ¿Qué parte del proyecto pertenece? ¿Cómo se llama? Y cómo se ve. Bien, con esto la tengo la mitad hecha. ¿Por qué? Porque, para ser sincero, por más de que seas un crack, no lo vas a poder hacer en 10-15 minutos un estudio completo y detallado. Ya si te piden, por ejemplo, elaborar lista de problemas y análisis de problemas, estoy casi seguro que no lo vas a poder hacer, al menos no detalladamente. ¿Ya? Y eso es verdad. ¿Eh? Hay algunos trucos que le voy a enseñar en la próxima clase, pero de todos modos nadie lo va a hacer a conciencia. ¿Ve? Y ahí es donde entra lo que le comento. ¿Ya? Los ingenieros cuando eh, verifican o corrigen los exámenes, no se fijan tanto en el contenido, sino en que ustedes sepan dónde están parados. ¿Ya? Si por ejemplo a mí me dice elaborar una lista de problemas y te hago un diagrama, digamos, me dice lista de problemas y te hago un diagrama de clases, ¿no? Así de diagrama de base de datos. ¿Ya? A pesar de que me dijo, hacemos lista de problemas y le hago un diagrama de base de datos, entonces no, pues obviamente estoy mal, ¿no ves? Porque no tiene nada que ver uno con lo otro. Tengo que saber que
listar problemas es una lista simple. Si yo lo hago, tengo casi ganada la nota. ¿Ya? Lo siguiente es tampoco no exagerar. ¿Ya? Por ejemplo, si están hablando en este caso de gestionar almacenes, no le vas a poner aquí sacar muelas, donde no tiene nada que ver. Siempre que nosotros pongamos algo lógico y coherente dentro de las respuestas, va a estar bien. ¿Ya? Entonces tenemos que saber cómo se ve, qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los modelos. Eso. Y saber cómo se llama, porque la ingeniera no te va a decir hágame esto, sino te va a decir hágame un diagrama de espina de pescado. Entonces ustedes lo tienen que hacer, ¿ya? Lo hacemos el análisis rápido, no se quede mucho tiempo, a veces incluso dibujar toma tiempo y es problemático todo eso. Bien. No sé si alguien tiene una duda hasta acá. ¿Alguien quiere comentar algo? Están bastante callados ahí. Hasta ahora hemos visto UML, ¿ya? No hemos visto todavía los diagramas porque eso lo vamos a ver conforme hagamos puts, ¿ya? Pero al menos los conceptos quiero que estén claros, ¿ya? Eh, el modelo de Ishikawa también lo estamos viendo, ya que son una serie de pasos. A ver, aquí hay una pregunta. Artefacto, me pregunta, ¿qué era? Artefacto es todo elemento, dato o información que nosotros podemos utilizar para el desarrollo de software. Bien, se podría decir que es cualquier cosa, básicamente. Cualquier cosa que nosotros usemos para demostrar un desarrollo de software es un artefacto. Un diagrama es un artefacto. Una línea que demuestre una relación es un artefacto. Eh, cualquier elemento que, que nosotros utilicemos y que creemos con el cual podamos crear es un artefacto. Bien, cualquier cosita que nos dé una información y que nosotros podamos transformar en algo nuevo. ¿Ya? Por ejemplo, ejemplos de artefactos, un documento, ¿ya? Por ejemplo, el listado de problemas es un artefacto. ¿Por qué? Porque ese listado de problemas puede pasar a otra persona que lo pueda analizar y decir, bueno, este problema vamos a hacerlo, a solucionarlo, este no. ¿Se dan cuenta? El artefacto fluye. Va de una persona que es un artefacto de salida, o sea, que ya lo creó, y ese mismo artefacto puede ser la entrada de otra persona, o sea, los datos que necesita otra persona para poder crear un artefacto nuevo. De hecho, eso se ve bastante dentro de los flujos de trabajo. ¿Ya? Aquí tengo un documento acerca de los flujos de trabajo. ¿Ya? Esto lo vamos a explicar la próxima clase, pero nos fijamos que, por ejemplo, cada uno de estos es un artefacto. Este vamos a ver mejor acá. No sé si lo tengo acá. No, no lo tengo. Bueno, eh, como decía, aquí tenemos un ejemplo. El analista encuentra actores y casos de uso. Y esa lista es un artefacto porque pasa al arquitecto. Y el arquitecto agarra ese artefacto y lo transforma, le da su trabajo y genera uno nuevo que se llama priorizar casos de uso. Ese artefacto pasa a otra persona que lo puede utilizar para seguir haciendo su trabajo. ¿Ya? Entonces, todo elemento que sea una información que pase a otra persona que sea capaz de generar algo nuevo. Bueno, hoy día entonces vamos a ver hasta Ishikawa, que creo que es lo que han avanzado. No sé si ya tienen fecha para su examen, el 28 había escuchado. Ya, me No, dice después, el 29. Me pregunta, en el primer parcial normalmente entra sí o sí los diagramas de actividad y eso. Eh, por ejemplo, este es un examen de primer parcial. Y, y sí entran, ¿ya? Pero entran los primeros. ¿Ya? Por ejemplo, diagrama de clase,
un diagrama de caso de uso, ya los más básicos. Ya después vienen los otros diagramas, ¿bien? Se podría decir que los diagramas que suelen entrar es los de captura de requisitos. O sea, estos de acá, ¿ya? Que es identificación de actores, identificación de casos de uso, previsar el caso de uso, detalle de casos de uso. Todos estos suelen venir, ¿ya? Este, perdón, aquí está. De todos modos, igual vamos a avanzar, vamos a procurar avanzar todos porque a veces puede ser que llegue hasta comunicación y colaboración. Claro, estos documentos yo los he preparado para pasárselos. Este es como un pequeño copiecito, ¿no? Donde están todos los diagramas, a qué flujo de trabajo pertenecen y cómo se ven, cómo se llaman, ¿ya? Esto yo los voy a pasar. Igual, de todas maneras, la próxima clase se los va a ir explicando cada uno, porque no solamente decir, bueno, es así, también hay que saber por qué es así para que lo transcriban, pues, para que puedan hacer el suyo propio. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Bien? De momento sería bueno que vayan aprendiéndose los nombres, ¿ya? O sea, la identificación de actores se ve así. El priorización de caso de uso se ve así, es una tabla, así, ¿ya? Lo único que sí no tengo, que tendría que verlo para probar, es lo de Ishikawa, eso no los tengo, ¿ya? Que también podrían entrar. Lo que más viene es Ishikawa como modelo de negocio, ¿ya? Después viene esto de aquí, diagramas de actividades, eso lo vamos a explicar en la próxima clase. Y, bueno, captura de requisitos, ¿ya? Que es captura de funcionalidades, etc. Y ahí es donde empiezan todos estos elementos, ¿ya? Normalmente viene hasta captura de requisitos, el primer parcial, ¿ya? Pero a veces se saca un poquito de onda y llega hasta análisis, ¿ya? Y en realidad todo el proceso, todo lo que es como te digo, el curso, se trata de análisis y de captura de requisitos, ¿ya? El tema de diseño y de implementación, eso suele ir en Sistema de Información 2. Bien. Entonces, Sistema de Información 1, avanzamos esto. Pero igual se lo va a pedir para su proyecto final. Ya, así que igual lo vamos a tener que avanzar, solamente que a grandes rasgos. Bueno, por otra parte, su proyecto ya tienen que ir teniendo una base, no se dejen pisar, bien, su proyecto tiene que ser grande, por lo menos 30 casos de uso. Asumo que una base de datos de unas 20, 25 tablas, porque son 5 personas, así se lo va a pedir, ¿ya? Capaz, de momento, no son muy exigentes con el tema de la base de datos, que sea cada tabla un caso de uso, pero mejor si lo vamos trabajando de la manera correcta porque después choca, porque después cuando avancemos arquitectura de software y esas cosas, nos va a chocar. Bien, entonces vamos trabajando bien. Vamos creando una base de datos grande porque, ojo, son 5 personas y se espera que sea un proyecto grande. Son 5 personas por seis meses, por 4 o 5 meses, perdón. Se tiene que considerar algo relativamente grande, ¿ya? Vayan haciendo la base de datos, ¿ya? Lo que yo hacía normalmente, bueno, no sé si han pasado o lo pueden ver con su auxiliar de base de datos, si es que lo conocen, para que les pueda ayudar un poquito sobre eso. Váyanse a la auxiliatura de base de datos y se lo ponen ahí. Está bien nuestra base de datos y lo va a ir corrigiendo. Esas son mis recomendaciones. El documento también vamos haciéndolo. Hasta el momento sería bueno que vayan teniendo hasta Ishikawa, ¿ya? Todavía no hemos avanzado ningún diagrama, ¿ya? Lo hemos avanzado hasta acá. No sé si alguien tiene una pregunta sobre lo que avanzamos de Ishikawa. La verdad es que es bastante secuencial.
¿ya? De todos modos, este proyecto creo que ya se los pasé, si no se los voy a pasar igual Voy a poner todos los documentos importantes en un drive, ya, para que esté en la descripción del WhatsApp para que lo puedan ver en cualquier momento. Ya de manera que ahí lo agarran y hacen lo que quieran con eso, ¿ya? Eso sería. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Nos quedan unos minutos. A ver. ¿Cuándo será la siguiente clase? El otro sábado, misma hora, a la 1. ¿Ya? El- Ahora, eso bueno, hasta aquí entonces, vamos a parar.